Quiero agradecerles la oportunidad de estar acá. Este es un tema súper relevante en el trabajo futuro que ustedes van a realizar. Esta conferencia yo la he denominado Liderazgo y Coaching, una mirada desde las propuestas del lenguaje. Quiero contarles que dirijo una compañía de capacitación. Tenemos un lema, es que hacemos posible lo imposible. Realmente pensamos que lo imposible es todo aquello que nadie ha hecho hasta que alguien lo hace. Pensamos que las limitaciones están en la mente y no fuera. Pensamos en realidad que los seres humanos somos espectaculares, que tenemos posibilidades infinitas y por lo tanto nos aproximamos a estos temas desde esa mirada, desde esos paradigmas. Quiero contarles que hace 20 años me formé en programación neurolingüística. La verdad es que es un modelo poderoso, muy poderoso, que a mí me ha permitido abordar estos procesos de los cuales les cuento con una potencia realmente potente, valga la redundancia, y además me ha permitido mirar mi vida, remirar mi vida desde distintas perspectivas para poder trabajar temas que uno trae también. Uno tiene su historia y uno se configura en su historia y uno en definitiva es lo que es en función de sus creencias, paradigmas y sus programaciones mentales. Cuando yo comencé a indagar por estos temas, me encontré con un maestro, Warren Bennis. ¿Quién es Bennis? ¿Quién es Warren Bennis? Es un investigador que dedicó su vida, gran parte de su vida, al tema del liderazgo. Fue interesante el aporte de Bennis. Yo la verdad es que venía muy intrigado en estos temas de hacía mucho tiempo. Había un tema que a mí me intrigaba mucho, yo no sé si a ustedes, que es el tema del carisma. Ese magnetismo especial que algunas personas tienen, que hacen que cuando comienzan a hablar se genera una especie como de magnetismo entre la gente y él. Incluso hay personas que ingresando a una sala, solamente con su presencia generan ese magnetismo sin hablar absolutamente nada. Mi maestro, en esa época era mi maestro, me dijo: Oscar, los líderes utilizan el lenguaje de forma diferente. Por ejemplo, me decía, mira, tú nunca vas a encontrar un líder que diga que tenga problemas. ¿Cómo es eso? Los líderes no tienen problemas, los líderes tienen desafíos. Porque cuando tú tienes un problema, te preocupas y los líderes no se preocupan, se ocupan. Mi maestro seguía con los ejemplos, me decía, los líderes no tienen fracaso, los líderes cometen errores. El error es un área de aprendizaje, el fracaso es fin, término, muerte. Bueno, esas dos cosas, esos dos ejemplos a mí me quedaron muy marcados en mi vida para siempre. De hecho, yo hago todo lo posible por no tener problemas en la vida. Siempre miro los problemas como desafíos. Y sería reinteresante que ustedes hicieran el ejercicio. Pregúntense si tienen problemas. Y fíjense lo que pasa cuando abordan el problema y le ponen fecha solución. Y transforman la preocupación en ocupación. Toman acción. Una de las características de los líderes, me decía mi maestro, es que los líderes toman acción. Pero hubo una historia que a mí realmente me pareció espectacular. Este hombre que está ahí, Karl Wallenda, un equilibrista. Una de las cosas interesantes de Wallenda era que él hacía exhibiciones en público. Una vez tiró una cuerda de un edificio a otro en la ciudad de San Juan, en Puerto Rico, comenzó a caminar por la cuerda y en la mitad perdió el equilibrio, se cayó y se mató. ¿Qué es lo interesante de esta historia? Las entrevistas que le hicieron a la mujer posteriormente, cuando le preguntaron por qué ella pensaba que su marido se había matado. Ella dijo, mi marido fue siempre exitoso, porque siempre pensó en caminar por la cuerda. Esta vez pensó en no caer. Y en realidad, muchachos, en la vida uno siempre tiene dos opciones. Piensa en lo que quiere lograr o piensa en lo que no quiere lograr. Y parece ser que cuando uno piensa en lo que no quiere, logra lo que no quiere. Es muy extraño. Bueno, parece ser que hay explicaciones para esto. El cerebro humano no lee la palabra no. ¿Qué pasa cuando yo te digo no pienses en un perro? ¿En qué pensaste? Ahí está el perro. El cerebro en realidad es una máquina que recibe instrucciones. Es como un tremendo ordenador que funciona siempre recibiendo instrucciones. Tu cerebro es una máquina espectacular que está puesta en tu cabecita para que tú la uses. La confusión que se nos arma normalmente es que tendemos a pensar que nosotros somos el cerebro. Y en realidad el cerebro está a nuestra disposición. Y ojo, que si no le das trabajo, tu cerebro va a funcionar por su cuenta.
haciendo probablemente cosas que a ti no te vayan a gustar. Pero bueno, este principio extraordinario de pensar en lo que se quiere versus pensar en lo que no se quiere, pensar en lo que se quiere lograr y pensar en lo que no se quiere lograr, es el principio que opera en todos los procesos de formación de alto rendimiento de los deportistas hoy día. ¿Cuál es el entrenamiento de un piloto de Fórmula 1 en un simulador? Simula la pista, simulan los obstáculos y cuando pone la vista en los obstáculos, se le enseña, se le entrena inmediatamente para que la vista vaya nuevamente al objetivo. Porque si deja la vista puesta en los obstáculos, el golpe es seguro. Muchachos, pensar en los objetivos y no en los obstáculos es una de las claves de los líderes potentes. Pensar en lo que se quiere lograr y no en lo que no se quiere lograr es una de las claves de los líderes potentes. Bueno, mi maestro con esta reflexión en algún minuto me dijo, mira, hay un par de investigadores en los Estados Unidos que están trabajando un modelo que se llama programación neurolingüística. Richard Bandler, John Grinder. Lo que hicieron ellos fue armar un modelo que permitiera explicar las razones por las cuales los seres humanos generaban resultados distintos en la vida. Esta aproximación nos permite, de alguna manera, entender por qué existe tanta diversidad en la gente. Fíjate que una de las cosas que estos investigadores planteaban en aquella época era que los seres humanos eran todos espectaculares. Programaciones mentales diferentes generaban resultados distintos en las personas. Un modelo que plantea que el cerebro humano es una especie de hardware, que está permanentemente recibiendo estos filtros, estas programaciones que comienzan a ocurrir desde que somos pequeñitos. Y gran parte de cómo vamos a transitar en la vida, en el futuro, tiene que ver con esta forma de entender el mundo que ha ido ocurriendo a través de nuestra historia. Particularmente, en esa época me llamó la atención el enfoque que había en los resultados. Claro, tiene sentido. Fíjate que el resultado que tú obtienes en tu vida siempre es producto de lo que tú haces. Y lo que tú haces es producto de la forma en que estás pensando, de la forma en que estás mirando el mundo, de los filtros que tienes en tu mente. ¿A cuántos de ustedes no les dijeron que la vida era complicada? Ya te quiero ver cuando te cases y tengas que sacrificarte por tus hijos. El otro día una mamá le decía a su hijo, estudia para que seas alguien. O sea, el niño era nadie. El impacto que eso tiene en la autoestima de un niño en formación es brutal. Para que tengas un cartón, no importa que sea feliz, que no sea feliz, pero que tenga un cartón. Mirá el ejemplo notable de Steve Jobs hace poco, el creador de las Mac, que a mí me parece un tipo que pensaba el mundo de una forma distinta. El tipo fue a Stanford, pero iba a los cursos que le interesaban, no se graduó. ¿Dónde pone el foco uno? ¿En aprender lo que le importa? ¿En tener un cartón? ¿Dónde pone el foco uno en la vida, muchachos? ¿En ser feliz? ¿En lograr lo que quiere? ¿Cuáles son las programaciones mentales que están instaladas? ¿Cuáles son las programaciones mentales con las cuales uno circula en la vida? Entonces, me preguntaban, ¿qué hay que decirle a los niños? Tú vas a ser capaz de lograr lo que tú quieras en tu vida si es que, muchachos, y esto es válido para todos, si es que te lo propones. Una de las cosas más difíciles en la vida de un ser humano es proponernos algo para el futuro. ¿Por qué? Porque tenemos el paradigma de que el futuro no depende de nosotros. No depende de nosotros. Entonces, como no depende de nosotros, utilizamos el lenguaje para excusarnos. Vivimos en un mundo de permanentes excusas. Y uno habla de esa manera. Ahora, lo relevante no es hablar de esa manera. Lo importante es que cuando uno habla de esa manera está dando cuenta de qué está ocurriendo con estas programaciones mentales. Cómo está seteado en la vida para poder circular en la vida, para poder pararse en el mundo y lograr lo que uno quiere lograr. Por eso me interesó la programación neurolingüística. Adelante, maestro. Porque es un modelo poderoso que nos permite entender cómo funciona el cerebro, por qué hacemos lo que hacemos. Mi amigo House tiene una respuesta. ¿Qué dice él? Lo que pasa es que no sabemos usarlo.
El cerebro es una máquina espectacular, montada en nuestra cabeza que nosotros no sabemos cómo usar. ¿Y por qué no sabemos cómo usar? Por una razón muy simple, porque cuando llegamos a este mundo, la matrona no nos entregó un manual de instrucciones. Es el único dispositivo que tenemos a nuestra disposición que no tiene manual de instrucciones. Entonces la gente se enferma, la gente se tranca, la gente experimenta miedos, la gente experimenta fobias. ¿Por qué? Porque han dado instrucciones erradas al cerebro. Una cosa interesante, que quiero que la tengan en cuenta, muchachos. No son las cosas que me ocurren las que me perturban. Es lo que yo pienso respecto a lo que me ocurre. El problema es mío. El tema es mío. Yo tengo la decisión siempre de optar si sentirme bien o mal respecto a lo que ocurre en mi entorno. Es mi opción. Acuérdense de Arjona. El problema no es tu ausencia, el problema es que te extraño. El problema no es que mientas, el problema es que te creo. Un amigo mío le dice a su mujer, el problema no es que te engañe, el problema es que me pillas. ¿Qué programaciones mentales tiene un líder? ¿Cómo está seteado en la cabeza un líder? ¿Cómo funciona internamente? ¿Cómo se aproxima a la gente? ¿Cómo opera desde su mundo interno? En realidad, hoy día es muy útil entender estas propuestas para poder transitar desde el líder tradicional. Ahí ustedes ven al líder tradicional, látigo y zanahoria. Taylor escribió un librito maravilloso. Acá hay una cita de Taylor que está puesta en ese libro. No les pedimos iniciativa a nuestros hombres. No deseamos iniciativa alguna. Lo que queremos es que hagan lo que les decimos, que lo hagan bien y que lo hagan rápido. Pero en realidad el obrero no podía perder tiempo en pensar. Tenía que hacer lo que tenía que hacer. Pero la emoción del miedo era una característica de la época Taylor. La emoción del miedo reforzada de que el hecho de que las cosas se hicieran a propósito de castigo y despido. Y aquí está la encrucijada, pues, muchachos. Líderes o supervisores. Si ustedes se quedan con los commodities de su formación, con el título de ingeniero, civil, lo que sea, y solamente con eso, lo más probable es que sean buenos supervisores. Pero eso no les asegura ser buenos líderes. Y hoy día las organizaciones requieren con urgencia líderes, no solamente supervisores. Hay un tremendo programador neurolingüístico del mundo del cine al cual me voy a unir para citar una de esas frases favoritas y desearles que la fuerza lo acompañe. Que les vaya espectacular, muchachos. Muchas gracias por escuchar. Me llamó mucho la atención principalmente la búsqueda que tuvo el expositor de lograr como romper los paradigmas que de repente la sociedad te impone, que te imponen, como él mismo dijo, tus propios padres, y que naturalmente a uno mismo se impone y que van determinando, como dijo él, lo que a cada uno le sucede. Una charla entretenida y saqué hartas cosas productivas que espero poder aplicar más adelante. Me pareció espectacular la charla, todo lo que él dijo, cómo se puede aplicar. Interesante, muy interesante. La verdad, primera vez que participo en esto porque nos invitaron de la universidad y creo que genial volver a repetir.